Bienvenidos magos, brujas y magos curiosos, yo soy Alan, esto es Argen Potter y hoy voy a hablar sobre el encantamiento Patronus. ¡Que comience la magia! Argen Potter. La otra vez estaba pensando en qué podría basar mi próximo video y la verdad se me ocurrió que el encantamiento Patronus es algo no solamente muy lindo por su significado y por lo que hace, sino que me di cuenta que tiene mucha complejidad y muchas cosas de las que hablar. No es algo así tan simple para un Potterhead, inclusive hasta para un Potterhead que se haya leído todos los libros, hay detalles que se te escapan sobre este hechizo que hoy voy a intentar de resolverlos todos y voy a tratar de darles toda la información que encontré y que considero importante sobre este encantamiento. Para empezar, el encantamiento Patronus es un encantamiento de tipo defensivo. Si bien no nos defiende contra otros encantamientos u otros hechizos, nos defiende contra el ataque de criaturas como por ejemplo los dementores. Ya vamos a pasar más adelante al uso del Patronus, todos sus usos y para qué sirve exactamente. Una de las cosas más lindas que tiene este hechizo es la forma de invocarlo. Primero que todo, no todos los magos y brujas pueden invocar un Patronus. Ya también vamos a hablar más adelante en este video sobre qué tipos de Patronus hay y qué tipos de brujas y magos pueden invocarlo y en qué forma, ¿no? Pero para invocar un Patronus básicamente lo que hay que hacer es pensar en tus mejores recuerdos, los que más te llenen el alma de felicidad y decir las palabras Expecto Patronum. Ahora voy a tratar uno de los temas más comunes en cuanto a este hechizo, que es el nombre en sí. A mucha gente le cuesta un poco entender, sobre todo desde las películas, cómo se pronuncia este hechizo. Mucha gente veo que dice Expecto Patronus o Spectro Patronum. La realidad es que cuando uno se refiere a este hechizo hablando con una persona, digamos, por ejemplo, el momento en el que Lupin lanzó el Patronus, me tengo que referir al hechizo como Patronus, que significa básicamente como guardián, el hechizo guardián o algo así parecido desde el latín. Ahora, al momento de pronunciar el hechizo se dice Expecto Patronum, con M al final. La traducción del latín casi literal al español es espero un guardián. Entonces en este momento terminamos con el gran misterio de por qué Patronum, Patronus, Expecto Patronum y no Spectro Patronus. Cuando decimos el hechizo es expecto con X, Patronum con M, y cuando nos referimos en una charla al hechizo decimos el Patronus con S. Ahora vamos a la forma del hechizo en sí. Nosotros conocemos que hay muchos hechizos que no tienen forma o algunos otros que lanzan chispas de colores y cosas por el estilo, pero el Patronus es un hechizo muy particular que puede tener dos, digamos, grandes formas distintas. Primero vamos a empezar con el más complejo de todos, que es el que la menor cantidad de magos y brujas de todo el mundo mágico pueden hacer, que es el Patronus corpóreo. El Patronus corpóreo es muy difícil de efectuar y toma la forma de un animal que represente la personalidad de la persona que lo está lanzando. Y en la mayoría de los casos, lo más común es que ese animal sea un animal autóctono de la zona en la que la persona nació. En algunos casos un poco más extraños, se da que el Patronus coincide con la forma del animal favorito de la persona o del mago o bruja que lo esté lanzando. Y para hablar de las formas más extremadamente complejas de Patronus, son los animales fantásticos, como por ejemplo el fénix, un testral o, no sé, cualquier animal fantástico o animal mágico, como es el caso de Dumbledore, que es el único Patronus que por lo menos dentro de la saga de los 7 libros se menciona que tiene un fénix como Patronus. Esto último no significa que cuanto más raro sea el animal o más mágico sea el animal que sale de tu Patronus, proteja más o sea más potente ese hechizo, sino que tiene que ver con la personalidad que es más rebuscada de la persona, como bueno en el caso de Albus Dumbledore. Ya quisiera saber cuál es o si Grindelwald tiene la posibilidad de hacer un Patronus, que también más adelante en este video vamos a hablar un poco sobre las almas oscuras y el Patronus. Ahora vamos a la pregunta, ¿el Patronus es el mismo durante toda la vida? Y la respuesta es, puede ser que sí, o puede ser que no. Los casos de magos y brujas que logran tener por sus grandes habilidades un Patronus corpóreo tienen la posibilidad de que en algún momento de su vida, por un trastorno emocional como enamorarse muy fuertemente de una persona, puedan hacer que su Patronus cambie de forma. Esto lo vemos reflejado directamente cuando Tonks se enamora de Lupin y cambia su Patronus original, que era un Jack Rabbit, que es una especie de conejo, a un lobo. Un lobo haciendo referencia a Lupin, que casualmente Lupin tiene exactamente el mismo Patronus, o sea, la misma forma. Es un lobo el Patronus de Lupin. Y el de Tonks, al estar profundamente enamorada, cambió la forma del Patronus al de Lupin. Esto mismo sucede con Severus Snape. No estoy muy seguro cuál era su Patronus anteriormente, pero Dumbledore, cuando ve su Patronus en la última película, cuando Snape hace el Patronus, que Dumbledore le dice Lily, eso es porque Dumbledore conocía el Patronus de Lily, que era una sierva, y conocía el Patronus de Snape. Cuando volvió a ver el Patronus de Snape después de mucho tiempo, se dio cuenta que el Patronus era exactamente el mismo de Lily
Harry, por lo cual ahí es cuando le pregunta: Lily, ¿después de tanto tiempo? Y él ahí le responde la frase tan típica de Snape: siempre. Ahora vamos a pasar a la forma que es un poco más básica para los magos que no logran tener un Patronus corpóreo. Hasta ahora creo que no lo dije, pero el Patronus tiene una forma de luz plateada que sale de la varita y forma, bueno, estos animales que hablábamos anteriormente. El Patronus incorpóreo también es una luz plateada, pero en este caso es más básico y no tiene forma alguna. No es un Patronus 100% verdadero, sino que sirve en menor medida, no es tan potente y no tiene tanta defensa como un Patronus corpóreo, pero digamos para lo básico sirve. Y a los magos que tienen un Patronus corpóreo pueden tomar la decisión de, en ciertos casos, hacer un Patronus incorpóreo, que es simplemente una luz plateada que sale así, como la que vemos en el tren en la película 3, El prisionero de Azkaban. Cuando Lupin ahuyenta al Dementor que estaba atacando a Harry en el compartimento, Lupin decide él mismo hacer un Patronus incorpóreo. ¿Por qué? Porque si él hace un Patronus corpóreo de lobo, queda muy expuesto a que es un hombre lobo. Entonces él en ese momento decide hacer un Patronus incorpóreo, que en ese momento le sirve perfectamente porque ese Dementor es ahuyentado. Ahora, si hubiese habido aquellos 15 Dementores, es muy probable que ese Patronus no hubiese servido absolutamente de nada. Vamos a hablar ahora concretamente de la funcionalidad del Expecto Patronum. La primera funcionalidad, que es como la principal, la que se usa desde antaño, es para repeler principalmente a dos tipos de criaturas mágicas. La más conocida son los Dementores, que son estas criaturas oscuras que absorben la felicidad, que dejan todo muy frío. Entonces el Expecto Patronum puede ahuyentarlos, no los mata, pero los ahuyenta y quedas libre de que te ataquen por lo menos por un momento. Y también hay una criatura un poco menos conocida que se menciona únicamente en este librito de acá, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que viene a ser como la edición que escribe Newt Scamander, que son los Letifolds. Los Letifolds son como una especie de manta oscura que lo que hace es ingresar a las habitaciones de la gente mientras duerme, te empiezan a tapar, cuando querés acordar te consumen absolutamente, te matan y te hacen desaparecer. Uno de los pocos magos que logró hacer relato de los Letifolds fue quien descubrió que el Patronus los ahuyenta. Probó con muchos hechizos de defensa destructores, pero el único que funcionó fue el Expecto Patronum. Una funcionalidad un tanto más interesante para cuando no hay Dementores y no hay Letifolds cerca es la de comunicar un mensaje o transmitir algo hacia una persona o a varias personas por medio del Patronus. Esta funcionalidad la descubrió o la inventó, digamos, vamos a decir la descubrió Albus Dumbledore. El mensaje se envía con la voz del mago o bruja que haga ese Patronus y se transmite como el caso de Kingsley Shacklebolt cuando estaban en la boda de Bill Fleur y que dijo que el ministro de magia había caído, que iban los mortífagos a atacar ahí a la boda. Y Minerva McGonagall en los libros, en el último libro, utiliza un Patronus triple, o sea, salen 3 gatos para informar a todos los profesores que Harry había vuelto a Hogwarts. Siguiendo un poco con lo que habíamos hablado de que el Patronus es un hechizo complejo, que no todos los magos y brujas pueden hacerlo, que menos de los que pueden hacer el Patronus logran hacer un Patronus corpóreo, vamos a hablar de la gente oscura, ¿no? De la gente que tiene una moral un poco más cuestionable dentro del mundo mágico, que no son puros de corazón. Los impuros al momento de hacer el Patronus, hay un pequeño relato, un registro de un tal mago Raxidian que intentó hacer el Patronus y al ser impuro, o sea, al ser un gran mago y poder tener la capacidad de invocar un Patronus, pero ser impuro de alma, cuando dijo Expecto Patronum, salieron gusanos de la varita y lo devoraron completo. O sea que, teóricamente, los impuros de alma no pueden hacer un Expecto Patronum, sino que van a salir los gusanos y los van a devorar. Y hay alguna gente que tiene una moral cuestionable, como sea Dolores Umbridge, que logra hacer un Patronus para protegerse de los Dementores, pero obviamente que ese Patronus está alimentado por una fuerza, por una felicidad distinta a la felicidad que siente cualquier otra persona, cualquier otro mago de corazón puro. Por ejemplo, para mí debe pensar en las torturas que le realizaba a los estudiantes y en todas las cosas malas que hizo estando en su cargo del Ministerio de Magia, pero bueno, a ella le provoca felicidad y como lo cree verdadero, el Patronus sucede. Pero bueno, son casos de grandes magos que tienen un corazón que es raro. Son casos excepcionales. Pero generalmente los magos oscuros no
tienen la necesidad, excepto que estén en Azkaban obviamente, pero por ejemplo todos los que estaban en el ejército de Voldemort no necesitaban hacer un Patronus, era innecesario porque los mismos dementores estaban del lado de ellos, o sea que era completamente innecesario aprender o querer hacer un Patronus. Y ahora vamos con la parte más importante para mí de este hechizo, que es que envuelve una metáfora formidable. Me parece que acá Rowling dejó una de sus mejores metáforas de todo el libro, que es el Patronus, ¿no? Esta lucha por el bien y el mal, por la felicidad y la tristeza, es como el combate de la depresión. O sea, fíjense que las dos criaturas que el Patronus repele son Dementores y Lettifolds. Los Lettifolds y los Dementores son criaturas oscuras. Las criaturas oscuras que generalmente te hacen daño, que te quitan la felicidad, que te provocan frío, que te quitan los buenos pensamientos y te llenan de malos pensamientos, que podemos hacer como la similitud con que es depresión. Y bueno, y tenemos por el otro lado el Expecto Patronum, que es pensar en cosas buenas, pensar en tus amigos, pensar en tu familia, pensar en cosas buenas que te pasaron para poder combatir y ahuyentar, por lo menos por un tiempo, todo eso oscuro y malo que hay del otro lado. Creo que es algo maravilloso que haya hecho esto. Hay muchas cosas que Rowling crea alrededor del mundo mágico haciendo metáforas con cosas de la realidad, pero esta me parece que es una de las mejores. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto. Y ya que estoy, déjenme cualquier cosa que se me haya pasado, alguna otra cosa que quieran agregarle a este video. Hice como una especie de paso por todas las cosas que me parecieron más importantes sobre este hechizo en particular, pero obviamente que puede haber mucha más información por varios lados y me encantaría que si la saben o que si tienen algo para agregar o algo que creen en lo que me haya equivocado o que piensan distinto, que me lo dejen acá en los comentarios, porque cada cosa que ustedes escriben es un gran aporte para esta comunidad. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si les gustó el video, denle like, sigan a Argenpotter en Facebook y en Instagram, los links están abajo en la descripción, y recuerden estar siempre en alerta permanente. ¡Nox! Si te gusta la magia y te da curiosidad, Argenpotter te va a sorprender. Videos cada semana con mucha información, seguro vas a enloquecer. Si te gusta la magia y quieres saber más, suscríbete a Argenpotter.